quiero ser reiterativo porque me llama la atención ver hasta qué punto esas 800.000 hectáreas que ha despojado las FARC y que reconocen las víctimas que ellos han sido los despojadores, pues puedan ser parte de esas nuevas zonas de reserva como ellos las están planteando. Las zonas de reserva campesina que hoy ya existen y las que se puedan crear en el futuro no son ni serán para favorecer a las FARC, son para favorecer a los campesinos fragilizados o amenazados en el pasado, allí donde haya condiciones de seguridad. Pongo un ejemplo, hoy podría perfectamente haber razones para aceptar una nueva zona de reserva campesina en Montes de María, que fue una región donde hicieron de las suyas primero los paramilitares, después la propia guerrilla, amedrentaron y fragilizaron mucho la población campesina. Allí podría establecerse una nueva zona de reserva campesina, perfectamente, adicional a las 6 que ya existen, sin soberanía y sin autonomismos políticos, pero para favorecer a los campesinos de Montes de María, no a nadie más. Me llama la atención una cosa que usted dijo hace un momento, y era que las FARC, cuando van ante las cámaras de la televisión internacional y de la televisión nacional que está cubriendo en La Habana los diálogos, dicen unas cosas, pero dentro de la mesa, cuando ya se tocan estos temas, están cambiando el discurso, están diciendo otras cosas, están accediendo a lo que el gobierno y la ley les está planteando. Sí, en realidad eso es lo que ha venido sucediendo y por eso es bueno que la opinión pública colombiana tenga en claro cuáles son los tiempos, cuáles son los tonos y cuáles son, digamos, la profundidad de los mensajes de La Habana. A ver, cuando se iniciaron las negociaciones, ambas partes se pusieron de acuerdo en que las negociaciones propiamente dichas serían discretas, que la negociación no sería en los micrófonos. Y eso se ha venido cumpliendo por parte del gobierno de una manera muy rigurosa. Las mesas de negociación en La Habana funcionan de 8 a 1 de la tarde. Y por parte de las FARC también se han cumplido por las mañanas ese compromiso de continencia verbal. A esa mesa de negociaciones no pueden entrar micrófonos, no pueden entrar dactilógrafos, no pueden entrar computadores y mucho menos periodistas. Y ahí es donde se ha hecho un avance, ahí es donde ya se han puesto de acuerdo en algunos textos y allí es donde ya está en el último hervor el primer punto de La Habana, que es el de acceso de tierras y el tema agrario. Pero a la 1 de la tarde, cuando terminan las reuniones de trabajo bilaterales, el gobierno se retira, la delegación que comanda el doctor Humberto de la Calle muy disciplinadamente sigue con su continencia verbal el resto de la tarde, pero todos los días las FARC hacen ruedas de prensa o lanzan comunicados sobre todos los temas habidos y por haber, no necesariamente los que se están negociando, y a veces aquí en Colombia entonces tenemos la percepción de lo que se dice en las ruedas de prensa es lo que se está negociando por las mañanas. No, eso lo están difundiendo las FARC, pues entendiblemente porque ellos se han dado cuenta que es una buena tribuna y les da cierta resonancia mediática, pero no hay que confundir lo que se negocia con las mañanas con lo que se dice por los medios en los medios días. Ministro, usted habla de un último hervor. ¿Cuánto tiempo va a durar ese último hervor? ¿En cuánto tiempo podrá la opinión en Colombia y en América Latina conocer que ya ese primer punto del acuerdo general para la terminación del conflicto ha sido evacuado? Pues según ha sido convenido, ellos están trabajando en tramos de a 10 días. Trabajan 10 días y descansan 3 o 4 o vienen a Bogotá a la comisión del gobierno. Según lo dijo esta misma semana que termina el doctor Humberto de la Calle, se ha avanzado ya muchísimo en el primer punto, el tema agrario, que quedan algunos puntos, ojalá, porque el tiempo también apremia, que esos últimos puntos que quedan sean evacuados en el último tramo de 10 días que queda para que a partir de allí se entre
a discutir que aún no se ha hecho los otros 4 temas de la agenda. Creo que, a juzgar por las noticias que se han dado, tanto de parte de los negociadores de las FARC como del gobierno, en La Habana se está sembrando la semilla, para hablar en términos agropecuarios, de ese fruto que tanto espera Colombia, que es la paz. ¿Qué sectores podrían verse implicados directamente una vez concluyan esos diálogos? Las FARC han sido muy punzantes contra los ganaderos. ¿Qué le dicen los ganaderos? Bueno, mire, uno de los temas que se ha discutido allá y que seguramente cuando se divulguen los textos se verá, es que Colombia tiene 114 millones de hectáreas, de las cuales tiene 38 en ganadería extensiva y apenas 5 en agricultura. Entonces, es en el bien de todos y es necesario, haya o no haya negociación con las FARC, que el uso de la tierra en Colombia vaya dándole más privilegio a la producción de alimentos de la agricultura y vayamos gradualmente disminuyendo el área dedicada a la ganadería extensiva. Los estudios que ha hecho el Ministerio de Agricultura muestran que una hectárea en agricultura promedio genera 12 veces mayor valor agregado que una hectárea en ganadería extensiva. De manera que ese es el buen uso de la tierra, que es algo gradual. Esa malformación se ha formado en 200 años de historia, pero es el momento de irla corrigiendo. Es una de las cosas que ya se está haciendo, pero que seguramente se acentuaría en un proceso de paz. Y dicho eso, agrego, cualquier cosa que se negocie en La Habana respetará la propiedad privada, respetará los derechos adquiridos de buena fe. Nadie debe temerle a estas negociaciones de paz si tiene sus tierras bien adquiridas, sin violencia y sin fuerza y sin engaño, si no ha desplazado campesinos, si no es parte de la red de testaferros. El gobierno ha sido muy cuidadoso. Hay que buscar la paz, hay que auscultarla, pero no la vamos a llevar la paz adelante llevándonos por la calle del medio la Constitución, las leyes o los derechos adquiridos. Ministro, en todas estas cruce de declaraciones entre las FARC, entre usted como representante del gobierno, las FARC dicen lo siguiente, que usted involucra plenamente a la población rural en la confrontación bélica al suscitar sospechas criminalizantes, al demonizar a los campesinos, al insinuar sus formas organizativas como amenaza para la patria, al señalarlos insidiosamente como guerrilleros. ¿Qué respuesta le da usted a esas afirmaciones? Si yo diera una respuesta a ese tipo de declaraciones en un tono diferente del discreto, estaría haciéndole un mal y no un bien al proceso. El gobierno ha dicho, nosotros no queremos negociar a través de micrófonos. Entonces, por lo menos el gobierno es muy consecuente con eso. La explicación que di al comienzo de esta entrevista sobre las reservas campesinas, que nosotros las aceptamos las de verdad, las auténticas, pero no unas zonas de reserva campesina que se interpretan como unas republiquetas enclaves de independentismo y de soberanía, para lo cual nunca se crearon las zonas de reserva campesina, es la mejor prueba, sin caer en epítetos agraviantes como los que aparecen allí, que quienes hacemos esas observaciones las hacemos en provecho de la paz, haciendo una contribución. Estoy seguro que los negociadores están haciendo lo mismo en La Habana, y por lo tanto quienes opinamos de esa manera, así discrepemos de las declaraciones públicas de las FARC, no somos ni mucho menos enemigos de la paz. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en el programa La Noche. Muchas gracias. El debate de esta entrevista al regresar de la pausa. Mientras tanto, ustedes síganos respondiendo a esta pregunta. ¿Cuál es su opinión de las críticas al proceso de paz hechas por el expresidente Andrés Pastrana, quien 11 años atrás buscó el mismo propósito con el grupo terrorista de las FARC? Leemos algunas opiniones. Marcelo Dotti asegura: Pastrana tiene consigo toda la autoridad moral de sus errores y su crítica tiene el peso de la experiencia. Otro tuitero:
nos comenta Edwin Moyano, proceso de paz es un espejismo para ver en 2014 cabecillas de las FARC en el Congreso y cargos del Estado, qué engaño. Otro tuitero, Juliet Yancy, nos dice, pienso que las FARC nunca van a tener un acuerdo, ya que ellos quieren es fortalecer y hacerse sentir de que existen. Vamos a la pausa, ya regresamos.